estamos en nuestro segmento de nutrición. Esta semana nuevamente desde casa. Desde acá les estaremos llevando este segmento. Ya se encuentra con nosotros nuestra nutricionista invitada de esta semana, Mónica Pinto, a la cual le damos la más cordial bienvenida. Mónica, bienvenida a la Red Fit. Le agradecemos el que se haya hecho el tiempo para conectarse un ratito y platicar con nosotros. Es un gusto para mí estar aquí con ustedes y pues siempre en lo que podamos apoyar. Muchas gracias, Mónica, es un gusto saludarla, saber de usted, saber que está bien, y le cuento ahí un poquito qué vamos a estar haciendo esta semana. Esta semana recabamos ciertas preguntas que hemos recibido a través de redes sociales de la gente que nos ve y nos escucha. Escogimos algunas para que usted, que es la profesional en el tema, nos ayude a responderlas, ¿le parece? Claro que sí, con mucho gusto. A ver, cuénteme cuáles son. Ok, muchas gracias, Mónica. La primera dice: en cuarentena hacemos menos actividad física. ¿Deberíamos reducir nuestras porciones de comidas y alimentos? Ok, es una muy buena pregunta. Ha sido algo que nos ha pasado a muchos ahorita durante este cambio de rutina, que básicamente incluye el cambio de rutina en actividad física, y en eso se basa lo que tenemos que modificar en cuanto a alimentación. Entonces aquí vamos a reducir porciones, depende, ¿verdad? Depende. Lo primero es saber cómo cambió mi actividad física. Si yo venía de una rutina de gimnasio de todos los días y en casa ya no estoy haciendo nada, definitivamente hay que reducir porciones, porque el cambio de actividad física es fuerte, ¿verdad? En ese sentido, de todo a nada, digámoslo así. Ahora, si por el contrario estamos haciendo algo de actividad física, sí es importante que se puede reducir en alguna medida las porciones, o podemos cambiar la calidad o los grupos de alimentos que estamos consumiendo, ¿verdad? Entonces, reducir carbohidratos y aumentar frutas, aumentar vegetales, para ir compensando el gasto calórico que hemos cambiado a partir del cambio de la actividad física. En este sentido, pues lo más recomendable es tratar de mantener nuestra rutina de actividad física para que nuestro cambio en gasto calórico no sea muy significativo, y que eso nos permita mantener el peso que hemos tenido, mantener el avance o la estabilidad que hemos logrado con nuestra rutina. Esto incluso se recomienda en personas que no tenían ninguna actividad física como tal de gimnasio, digámoslo así, sino que en este momento, pues de todas formas, hasta el número de pasos que damos al día ha cambiado, ¿verdad? Entonces, hasta para una persona que no tenía ninguna rutina de actividad física, se recomienda que durante este tiempo tenga más de algo para que no haya un riesgo de aumento de peso. Sí, por ahí surge esta duda en mucha gente, ¿verdad, Mónica? Porque como usted bien lo dice, pues tratamos de mantener actividad física acá en casa, pero no es lo mismo que cuando estamos asistiendo a un gimnasio, ¿verdad? Y por ahí nos da el miedito de que, bueno, estoy gastando menos calorías y estoy consumiendo lo mismo, y quizás esta diferencia va a hacer que me vea afectado en cuanto a que me suba de peso, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí puede suceder, y bueno, hay varias formas de poder controlarnos. Mucho ha sucedido también que dentro de la cuarentena, por lo menos yo, los pacientes que he atendido en forma en esta línea, me han referido que han empezado a padecer ansiedad, o el hecho de estar en casa, ir a picar como con más frecuencia. Entonces hay varias cosas que pueden afectar, ¿verdad? En ese sentido, la recomendación ahí sería tratar de mantenerse activos lo más posible. Yo sé que no tenemos las mismas herramientas que tenemos en el gimnasio, ahora las que tenemos en casa, aunque ya muchas personas están, el ámbito, el negocio del ejercicio en casa se está volviendo muy fuerte, ¿verdad? Porque probablemente los gimnasios serán de las cosas que le van a regresar de último, ¿verdad? Entonces, siempre es bueno aprovechar los recursos que tenemos en casa, desde un lazo para saltar cuerda hasta botes de detergente que podemos llenar de tierra, de agua. Hay que ser creativos para poder buscar la forma de igualar, o por lo menos parecer mucho lo que hacíamos antes a lo que hacemos ahora, ¿verdad? Hay varias formas de hacer cardio sin máquinas, solo con las gradas de la casa. Con una simple grada, con una sola grada ya podemos hacer varias cosas, con una silla. Entonces, sí hay varios recursos que podemos aprovechar, y la clave es mantenerse activo para prevenir el aumento de peso o el cambio de composición corporal. Entonces, la recomendación es vigilar la alimentación en cuanto a cosas con mucho carbohidrato, mucho azúcar, mucha grasa,
más fruta, más verdura y comer mucho más natural. Buenísimo. La siguiente pregunta que tenemos por acá, Mónica, es, bueno, dice, soy una persona muy delgada, me cuesta mucho subir de peso, ¿qué podría comer para ganar masa muscular? Por ahí sin duda le da a uno cierta envidia porque esta persona le cuesta subir de peso y uno pues está luchando siempre con esto, ¿verdad? Con no subir, sí, claro, sí. Lo que sucede ahí es que incluso el metabolismo de estas personas que son delgadas, hasta les cuesta mucho más subir de peso que alguien que está en un régimen para bajar, ¿verdad? Cuesta más subir, pero es porque su constitución y su genética, etcétera, lo hacen tener esa constitución delgada, entonces sí es un poco envidiable, ¿no? Pero bueno, digamos que aquí sí tengo una mala noticia, bueno, no mala, pero sí es importante saber que la masa muscular, para que aumente de forma significativa, sí necesita trabajo a partir de peso. Entonces sí necesitamos ir incluyendo pues peso y de hecho ir aumentando lo que levantamos de peso para lograr el crecimiento de la masa muscular. Recordémonos que la masa muscular, para que crezca, es un efecto donde el esfuerzo en el músculo es tanto que rompe las fibras del músculo y ahí a partir de ese rompimiento, digámoslo así, empieza a crecer masa muscular en ese espacio y se va haciendo más grande. Entonces, eso a veces es difícil lograrlo en casa. Podremos irlo haciendo conforme se vaya uno como haciendo en casa de ese tipo de pesos, pero si no, mi recomendación es hacer ejercicios de resistencia en cuanto uso de peso corporal, despechadas, sentadillas, abdominales, que puedan significar levantar nuestro propio peso, ¿verdad? Entonces aquí la alimentación debe ir enfocada al consumo de proteínas y carbohidratos, porque sí, muchas personas piensan que para aumentar de peso vamos a necesitar solo consumir proteína, y no, sí se necesitan carbohidratos de buena calidad, como las legumbres, frijoles, garbanzos, como los tubérculos, ¿verdad? Como el camote, yuca, la papa, cosas que no son tan procesadas como el pan, o como las pastas, que también son muy procesadas. Entonces sí es una combinación entre proteína y carbohidrato lo que nos va a promover el fortalecimiento de la masa muscular, que en este caso sería lo que buscamos durante el tiempo que no podemos ir al gimnasio, sería más fortalecer, y luego pues ya ir viendo con qué recursos podemos aumentar más en la levantada de peso para aumentar masa muscular. Ok, buenísimo. La siguiente pregunta, Mónica, ¿cómo sé que tengo una correcta hidratación? Ok, esa es una buena pregunta. Hay varias formas simples de saberlo. La primera y la más básica es el color de la orina. Primero es si el primer referente es cuánta agua estoy tomando. Entonces, desde el principio, si yo sé que estoy tomando menos de 1 litro de agua al día, sí, probablemente voy a tener cierto nivel de deshidratación. Si mi consumo de agua está bien, digamos, estoy consumiendo 1,5 litros, 2 litros, y aún así veo que el color de la orina sigue siendo muy fuerte, o sea, muy amarillo, probablemente mi cuerpo, para mi actividad, mi sudor del día, etcétera, necesita un poco más de agua. Entonces la orina es el principal referente de si mi hidratación está adecuada o no. Recordémonos, esta pregunta es frecuentísima cuando las personas llegan a hacerse su evaluación nutricional y la máquina de bioimpedancia nos dice su porcentaje de agua está bajo. Y ahí lo que sucede es que cuando el porcentaje de grasa es alto en un cuerpo, la hidratación es difícil de que se defina o que se vea que está correcta. Entonces, nos afecta en cuanto a composición corporal. Cuando hay un porcentaje de grasa elevado, probablemente la hidratación en la bioimpedancia, o sea, en la máquina, nos va a bajar. Entonces eso se va modificando conforme vamos mejorando el nivel, el porcentaje de grasa corporal. Entonces va mejorando como la eficiencia del uso del agua, digámoslo así. Entonces ese método, cuando van a la clínica y los pesamos y les decimos la hidratación está baja, muchas veces es porque la grasa todavía está en un nivel un poquito elevado, ¿verdad? Entonces, ahora en casa, a través de la orina, a través de la sensación de sed, ya lo hemos escuchado que cuando tenemos sed es porque ya estamos deshidratados. No es una deshidratación peligrosa, ¿verdad? Obviamente, pero sí es una señal. Sensación de la boca, ¿verdad? Si la sentimos pegajosa, también es una sensación de falta de agua. Pero básicamente lo que más recomendaría utilizar es
cuánto consumo de agua al día y el color de la orina. Ok, buenísimo, Mónica. Y la última pregunta que tenemos por acá es, cuando hablamos de proteínas, siempre se nos recomiendan las carnes blancas por encima de las carnes rojas. ¿Cuál es la razón de esto? Ok, aquí hay dos cosas básicamente implicadas. La primera es que se ha estudiado que las carnes rojas tienen un poco más de colesterol que las carnes blancas. Esa es una de las cosas que se ha estudiado. Cada día se estudian más cosas. Hace poco leí un estudio donde quizá no es el factor más importante para recomendar carne blanca por sobre la carne roja, sino que otra de las cosas es que para que la carne roja se vea roja, eso se da por las células de mioglobina, que es de la sangre, pero para que ese color se mantenga, muchos productores les agregan nitritos o colorantes o cosas que nos hacen que dé ese color rojo. Entonces las carnes rojas están más expuestas a ese tipo de químicos y las carnes blancas no. Las carnes blancas además, si hablamos por ejemplo, tienen mayor cantidad de ácidos grasos saludables, ¿verdad? Omega 3, que son necesarios para nuestra dieta, entonces por eso también se recomienda carne blanca y también porque hasta cierto punto el nivel de digestión o la facilidad de gestión es levemente mejor en la carne blanca que en la carne roja. Sí, por ahí siempre que se recomienda las porciones de proteínas, pues siempre se dice pollo, pescado y quizás por ahí la carne de res se deja como... más espaciado. Correcto, así es. Sí, se podría recomendar 2 veces a la semana, creo que es una buena recomendación, como en cuanto a pescado se recomienda 1 o 2 veces a la semana, incluso si se puede, para poder aprovechar los nutrientes que tienen estas carnes de tipo blancas, ¿verdad? Pero como digo, es más un tema de colesterol y un tema de factores químicos, como colorantes. Ok, buenísimo. Por cuestiones de tiempo, pues estas eran las preguntas que teníamos para esta edición. Nuevamente agradecemos, Mónica, y el que se haya hecho el tiempo para conectarse un ratito con nosotros. Siempre se agradece que comparta sus conocimientos con toda la gente que nos ve y nos escucha. Claro que sí, con mucho gusto. Ya saben que estoy a la orden para lo que pueda responder en cuanto a las dudas que tengan nuestros televidentes y nuestros, ya que nos siguen también en todos los canales de online, ¿verdad? Así que estamos a la orden. Muchas gracias, Mónica, agradecemos ahí su colaboración y esperamos poder volver a compartir el segmento de nutrición con usted en las próximas ediciones. Claro que sí, mucho gusto de verles. Gracias, Mónica. Este fue nuestro segmento de nutrición, continuamos con más.